Agradecerle que nos haya quedado hasta el final, porque fue meritorio. Bueno, yo voy a hablar un poco de las especies invasoras como causantes de pérdida de la biodiversidad. Ahí está la definición, que ya muchos están en conocimiento de lo que es la biodiversidad, pero me gustaría detenerme en esto: la diversidad genética y diversidad de especies. La diversidad genética es lo que permite a un individuo o población le da cierta plasticidad que ante factores adversos parte de esa población pueda sobrevivir. Y a su vez, si lo pasamos a diversidad de especies, con una comunidad le hace resistencia a la llegada de especies invasoras. Y muchas veces se cree que las especies invasoras eliminan especies autóctonas. Eso sí sucede, pero también pueden actuar aumentando la riqueza de especies. Y la foto esta, que es una isla, es un ecosistema insular que por muchos años y décadas fueron sistemas invulnerables. Hoy por hoy ya no queda sistema que no esté presente en una especie exótica o exótica invasora. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema está formado por una parte física, que es el biotopo, y la biocinesis, que son los elementos biológicos. Entre los elementos biológicos se establecen distintas relaciones y además se ocupa un espacio vital de una forma estructurada en varios niveles de organización: productores primarios, productores secundarios, hasta llegar al predador. Lo que muestra acá son, como vamos a hablar de diferentes ecosistemas acuáticos, es un río, un lago y un humedal del que estuvieron hablando hasta ahora. ¿Qué es la pérdida de la biodiversidad? Constituye uno de los procesos principales del cambio ambiental. Por ejemplo, la extinción de una planta puede causar la desaparición de un gran número de organismos que dependen de ella. Y a su vez al revés. Si pensamos en organismos que actúan como polinizadores, la desaparición de una especie, como está ocurriendo hoy con las abejas en el mundo, puede traer consecuencias bastante catastróficas desde el punto de vista no solo de la especie vegetal como en sí, sino inclusive en lo que es para alimentos. ¿A qué se debe la pérdida de la biodiversidad? Existen causas directas: la gran demanda de recursos, el crecimiento demográfico y el aumento del consumo. Sumadas a las causas indirectas: industria y minería, energía y transporte, agricultura y silvicultura, consumo de agua, pesca y caza. Generan presión sobre la biodiversidad. ¿Cómo? Sobreexplotación, pesca y caza excesiva. Cambio climático, que ya estuvieron hablando, destruye biotopos y recursos naturales. Especies invasoras, las que provocan daños irreversibles en los ecosistemas. La contaminación, que también se habló, el equilibrio vital de las especies. ¿Qué es lo que provoca? Que se vean afectados los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios que nos brindan cierta utilidad. El más conocido es el agua potable, que como vamos a ver, y ya acá el colegio de Maldonado ya ha trabajado intensamente con Inverna Fortunae, la presencia de ese mejillón. Bueno, primero voy a hacer algunas definiciones. Lo que es una especie nativa, que ya también se habló, que es un organismo que ocurre dentro de un espacio natural de su dispersión potencial. La especie exótica es un organismo que ocurre fuera de su espacio natural y su dispersión potencial. Especie exótica invasora es la que se extiende fuera de un ecosistema y es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad nativa. La primera barrera que tienen que
pasar las especies exóticas es la introducción. Encontrar un lugar apropiado y sobrevivir y reproducirse. Por lo general, el principal vector de transmisión y de llegada de especies invasoras es el hombre. Y esto vino hace 3 décadas, cuando se empezó con la globalización del comercio. Ahí comenzó toda la introducción de especies exóticas que muchas veces no nos imaginábamos, pero empezaron a usar. La segunda barrera es incrementar su abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que llegar a una población viable y que se pueda reproducir. A partir de ahí pasa a una tercera barrera, que es llegar a un mínimo número como para evitar la extinción. Este es un ecosistema acuático, un ejemplo de un ecosistema acuático común, donde me interesa que se detengan en esto, que muchas veces es ignorado, que son los sedimentos. Los sedimentos actúan como testigos de todo lo que ocurre dentro del sistema como fuera, por eso se denomina cuenca. Ahí viven unos organismos, que son los organismos bentónicos, que son aquellos que viven sobre o entre el sedimento, tienen poca o nula movilidad. Y acá ya estamos viendo, todos estos organismos se encuentran en la laguna del Sauce. Limnopeona fortunei, que es el mejillón dorado, que es el que ha causado mayor daño en los sistemas acuáticos, y que es una especie invasora, y esta es una especie exótica. Como veíamos la definición, es una especie que llegó, pero no ha tenido la explosión como tuvo el Limnopeona fortunei. Y este es un género de otro bivalvo presente en la laguna del Sauce, que es Diplodon, y que vamos a ver que más allá de que existen estos dos ejemplares de especies exóticas, una invasora y otra exótica, este individuo sigue persistiendo. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero, por ejemplo, este individuo tiene una duración de vida de 60 años. Estos organismos viven 3 años. La maduración sexual de estos organismos es antes de 1 año. El punto de reproducción en cuanto a temperatura es a partir de 18 grados. Estos individuos presentan un estado larval que es el gloquidio, que es parte para completar su éxito reproductivo. Esa larva de gloquidio tiene que adherirse a un pez, tiene como intermediario un pez. Estos dos organismos producen directamente las larvas que van al medio. Como ya se ha visto en la diapositiva, las especies invasoras presentan distintas adaptaciones y características que las hacen altamente competitivas. Toleran amplios rangos climáticos, extenso rango de distribución. Muchas especies invasoras son más eficientes en el uso de los recursos frente a las especies nativas con las que compiten. Elevada tasa reproductiva, tiempo corto de maduración y mecanismos eficaces de distribución. Este es un ejemplo que siempre pongo porque fue el caso más comentado, que fue la introducción de la perca del Nilo en el lago Victoria, en el año 54. Hasta el año 2006, que se tienen datos, no solo hubo una transformación del ecosistema, sino que se llevan perdidas 200 especies de peces. Más allá que la introducción fue con un fin bueno, porque fue para uso de alimentación de esas poblaciones que son bastante olvidadas, el daño que produjo fue irreversible.
Hoy también los conceptos de especies invasoras y especies nativas están siendo revisadas producto del cambio climático global. Estos ejemplos son de acá. Esto es la laguna del Diario y este es un lago en Montevideo. Estas dos especies son nativas. En el caso de Egeria densa, ha desplazado 3 especies de otros vegetales en la laguna del Diario. Lo que quiere decir esto es que una especie nativa, bajo ciertas condiciones, se puede transformar también en una especie invasora. Y lo mismo con el camarón. Son especies que, si se les permite, tienen una alta tasa de reproducción y de distribución. ¿Cuáles son los efectos locales que pueden producir las especies invasoras? En el caso de Hypnoperma fortunei o Corvícula, sobre la laguna, en este caso es la laguna del Sauce, que la abundancia de los bivalvos nativos disminuye. Hay cambios en la abundancia de la comunidad de macroinvertebrados, no solo por la presencia de estos bivalvos que forman en las rocas un sustrato nuevo, constituye una matriz sedimentaria, sino que una vez muerto, las valvas también sirven para otras comunidades que lo utilizan. Y ahí hay un concepto una definición y concepto nuevo que surge en el 94 con Jones, que cuando este tipo de organismos produce esos cambios en un ecosistema, se le denominan ingenieros ecosistémicos. Incrementa la sedimentación, consecuentemente genera cambios cualitativos y cuantitativos de la materia orgánica. Esto es importante porque muchos de los organismos que viven en el sedimento son descomponedores de esta materia orgánica. No solo a nivel de las bacterias, sino que larvas de insectos, que por lo general su ciclo de vida larval está en los sedimentos de los cuerpos de agua, consumen esa materia orgánica. Los efectos ecosistémicos, que puede ser positivo en el caso de la laguna, en el caso de la laguna del Sauce, sería que aumenta la transparencia del agua. Eso lo que permite es el incremento de la cobertura de macrófitas. La comunidad planctónica, que está compuesta, como ya vieron, por fitoplancton y zooplancton, disminuiría, porque estos organismos son filtradores y son filtradores no selectivos, y a su vez tienen otra característica, que es una forma adicional de alimentarse, que se pueden alimentar con el pie. De ahí extraen materia orgánica y es una segunda modificación que tienen. ¿Qué es lo que provocan estos organismos? En el caso del Hypnoperma, lo que se llama biofobia. Obstrucción de las cañerías. La remoción se hace mecánicamente. Esto sucede tanto en los embalses del Río Negro como en el embalse del Río Uruguay, como en las tomas de agua potable de los. Este es otro organismo que también es exótico, que es un poliqueto, se encuentra hasta donde lo seguí, en el Solís Grande, que es Phycopomatus enigmaticus. Este también tiene un comportamiento especial que puede formar corales. Es más chiquita, el diámetro de esos corales puede llegar hasta 1,5 metros, lo cual esto también provoca cambios en la matriz sedimentaria, es decir, la fauna que vivía antes en el sedimento se ve transformada. ¿Existe sinergia entre el cambio climático y las especies invasoras? Lo que se sabe hasta ahora que sí. El incremento de la temperatura en los sistemas continentales, particularmente en el invierno,
favorecería el establecimiento, persistencia y la persistencia de especies invasoras. Y acá quiero resaltar también algo, no solo las especies invasoras, sino que las especies nativas también se verían favorecidas. Entonces ahí comienza una resistencia al avance de las especies exóticas invasoras. Y eso está muy poco estudiado. Muchas de las especies invasoras prosperan mejor que las nativas en entornos de constante perturbación. A lo que se le llama perturbación son, por ejemplo, a eventos estocásticos como pueden ser tormentas o sequías, que estos organismos están adaptados a soportar esas condiciones. Y en el tercer caso acá, de los nichos vacíos, es el caso de la perla. Es decir, no existía en el Uruguay ni acá en la región un mejillón de agua dulce. ¿Qué es lo que se pretende con esto? En primer lugar, hay que tener entendimiento y conciencia. Debe existir una respuesta en la gestión y las necesidades legales. Y proponer capacidades. Esto se me quedó cortado. Esto lo que pretende es que los actores locales también tomen conciencia de los acontecimientos presentes y futuros. Es decir, no solo las especies invasoras son un problema, hoy por hoy, existen una diversidad de problemas que estamos teniendo y que que abarcarlos individualmente llevaría mucho tiempo, y por eso lo que se pretende es trabajar con diferentes disciplinas que nos ayuden a entender y a remediar todo esto. Lo que mostraban es un poco más los arrecifes esos que forman. ¿Hay acá o es el más chiquita? No, acá. En el arroyo Solís, yendo para Grande, yendo para Gregorio Ares, lo ves tenés que agarrar la parte más angosta del arroyo, y a los costados se ven en las piedras los tubos calcáreos